Listo, entonces vamos a empezar a hablar de la distribución normal Z. Este tipo de distribución, esto es, como les dije, tal vez la distribución o una de las tipos de distribución más usadas. Es bien importante. La pueden encontrar como distribución normal o distribución Z. Y, a ver, básicamente yo no voy a realizar aquí ningún tipo de demostración, pero sí les voy como a mostrar algunas cosillas que es importante tener en cuenta. Entonces, primero la gráfica. Acá hay dos. Se llama la campana de Gauss. Hay dos campanas. Esta que digamos que es más empinadita y esta que es más pachoncita. ¿Qué significa esto? En el eje de pues el eje X o el eje horizontal vamos a encontrar en la mitad de estas dos campanas lo que habíamos hablado, que es la media. ¿Sí? Es el valor medio. Y a través de estos valores de la media se distribuyen el resto de valores X, ¿sí? que hablamos. ¿Sí? Si se acuerdan, la media, perdón, es el promedio de todos esos valores X. Entonces todos estos valores X se van a encontrar por acá en toda esta línea. ¿Sí? Y lo otro a tener en cuenta es la forma de esta campana. Entonces, ustedes se acuerdan cuando hablamos de la varianza y que esa varianza tenía una desviación estándar. Entonces, esto gráficamente se representa de la siguiente manera. La desviación estándar es la distancia promedio que hay entre los puntos y la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor desviación estándar, mayor distancia de los puntos con la media. Por tanto, si esta es la media, los puntos van a estar más alejados. ¿Sí? Vemos que el punto estaría acá, estaría acá, estaría acá. Entonces, eso hace que la gráfica se concentre o se ensanche más y que sea más pachoncita, dije ahorita, más ancha. En cambio, si los puntos, o sea, si la mayoría de puntos se concentran cerca de la media, es decir, por acá, cerca de la media, entonces la gráfica va a tender a ser más angosta. Sí, eso es solo pues algo, un elemento gráfico para que se tengan en cuenta, pero pues, realmente no es trascendental. Ahora, su profesor les mostrará, digamos que una serie de funciones, de ecuaciones que hacen o explican a qué se refiere esta distribución normal. Sin embargo, hay algo o una ecuación que se sintetiza después de todo ese proceso, que es la siguiente, y es que z es igual a x, que sería un valor menos la media sobre lo que habíamos dicho de la desviación estándar. Entonces, esa formulita sí es bien importante porque a la hora de hallar las probabilidades esto va a jugar un papel bien importante. Entonces, además de esto hay que tener en cuenta que para hacer la distribución normal Z y muchos otros tipos de distribución existen unas tablas. Entonces, existen tablas de distribución normal acumuladas que aparecen generalmente sombreado todo hasta este valor, hasta un valor, o sea, esto aparece como en la parte de arriba de la tabla. Y están las tablas de distribución normal que no son de esta manera y aparecen así. Sí, o sea, solo aparece sombreado de la mitad hacia arriba. Entonces, es importante que se fijen en esto porque los valores que vamos a necesitar son estos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, continuamos. Entonces, como ya saben, ya sabemos que es X, que es mu, que es sigma, que es la desviación estándar, y Z. Que Z es ese numerito nuevo que se llama la variable
aleatoria normal o la variable aleatoria z, que aparecen en unas tablitas, en el libro las encuentran, que aparecen en unas tablas que dice acá z, y aquí aparecen unos numeritos que van de 0,0, 0,1, 0,2, y aquí van de 0,001, 0,02 y así. ¿Listo? Y esto aquí corresponde generalmente a unos valores que son áreas bajo esa curva de la campana. Entonces, bueno, para el caso de estos dos valores que son los que aparecen en el libro aparece probabilidad acumulada, es decir, lo que les decía de ahorita desde atrás. Entonces la probabilidad acumulada es de 0,8997. 0,8997. Es decir, un área de 0,8997. Es importante tener en cuenta que el área total bajo la curva de la campana de Gauss es igual a 1. ¿Sí? Como lo que hablábamos de que la suma de todas las probabilidades debería ser igual a 1. Entonces, esto es un valor que se acerca a 90, si se dan cuenta. Entonces, si cogemos este valor y lo multiplicamos por 100, entonces esto correspondería a un valor aproximado al 90%. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo no quiero que la probabilidad sea acumulada, que este valor sea el valor acumulado, sino sea el valor normal que les decía, es decir, con la tabla, tienen que fijarse siempre en eso porque eso va a depender que les quede bien el cálculo. De la tabla así, normal, que pasa de aquí para allá. Entonces, si se dan cuenta, esta es la mitad de la gráfica. Entonces, si todo esto es igual a 1, pues la mitad de la gráfica va a ser igual a 0,5 o a un medio. Entonces simplemente escoger este valor y restarle 0,5. Entonces sería 0,8997 menos 0,5, eso sería igual a 0,3997. Y ya, este sería, digamos que un valor de z para la tabla en la que los valores no son acumulados. Esto es bien importante que se fijen con qué tabla están trabajando porque la pueden embarrar. Listo, muchachos, entonces me acabo de inventar un problema donde pues digamos que tendría que ver con alguno de nuestros procesos de creación de empresa, y es sobre café. Entonces, digamos que alguien quiere montar una empresa de café tostado, y se sabe que la acidez es un factor importante tanto en el sabor como en el aroma, pues, de este café. ¿Sí? Para esto se toman unas muestras experimentales que arrojan los siguientes datos. Entonces, se sabe que hay 5 muestras, o sea, 5 tipos de cafés distintos, que de 30 kilogramos de café tienen una acidez o un pH de 7.1. La acidez se mide en pH. ¿Listo? Ahora, que 2 kilogramos tienen una acidez de 7.2, 13 kilogramos tiene una acidez de 7.15, 15 kilogramos tiene una acidez de
7.06 y 40 kilogramos tiene una acidez de 7.09. Listo, entonces esa es, digamos que nuestra muestra. Entonces, ¿qué debemos hallar? Vamos a empezar desde ahí, vamos a ir hasta distribución normal con este solo ejercicio. Entonces nos piden hallar qué probabilidad hay de que se encuentre café o se le sirva a alguien café con una acidez del 7.3 de 7 y 7.3, 7 y digamos que una que no esté acá, 7.03. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ninguno de estos valores preguntados pues se encuentran dentro de las acides. Entonces vamos a encontrar eso suponiendo que ese problema sigue una distribución normal o distribución Z. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces sabemos que si sumamos todo esto nos daría que son 100 kilogramos de café, sería como nuestra muestra total. Entonces, sí, vamos a hallar las probabilidades de X. Sí, para 30 kilogramos sobre 100 tienen una... ¿Se acuerda la probabilidad de que esos 100 kilogramos tengan una acidez de 7.1? Entonces, sería 30 sobre 100, ¿sí? El número de observaciones sobre el total de la muestra. Ahora, 2 kilogramos sobre 100, 13 sobre 100, 15 sobre 100 y 40 sobre 100. Si dicho de otra manera, sería 0.3, 0.3, 0.02, 0.13, 0.15 y 0.4. Listo. Entonces esa sería nuestra probabilidad. Ustedes van anotando porque vamos a llenar esa tabla larguísima que encontramos. Entonces, para poder hallar las preguntas que me dan, como no están dentro de ninguna de esas probabilidades, para decir la probabilidad es esta, tengo que ir a la distribución normal, que era z igual a xi menos mu sobre sigma, la desviación estándar. Entonces tengo que llegar a eso y vamos a llegar a esto. Entonces, listo, entonces vamos a empezar. Sabemos que nuestros valores de x, es decir, nuestros pHs, están en 7.1, 7.2, 7.15, 7.06 y 7.09. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que estaba en la tabla del principio son las probabilidades, que ya las conocemos. Las probabilidades son 0.3, 0.02, 0.13, 0.15 y 0.4. Listo. Ahora, ¿se acuerdan el concepto de la media? Que la media era la suma de x por las probabilidades. Entonces, siendo eso así, tenemos que hacer este producto y sumar. Entonces, eso sería 7.1 por 0.3, 2.13. El siguiente 0.144. El siguiente 0.9295, el siguiente 1.059 y el siguiente 836. Si sumamos, que es lo que nos indica este operador, la suma de todas estas multiplicaciones, nos daría 7.0
0,985. Y esta sería nuestro valor de la media, ¿sí? La media que está en la formulita de los z. Entonces listo, teniendo esa media, entonces puedo continuar porque ahora hay que hallar la desviación estándar, ¿sí? Entonces voy a borrar y vamos a continuar. A ver, voy a ir moviendo la cámara para que ustedes puedan tenerlo todo. Ahora, recuerdan que para hallar la desviación estándar había que hacer una serie de pasos, que el primero era el valor x menos la media μ. Entonces, vamos a empezar. Entonces el valor x, los valores x que son estos 7.1, 7.2 menos el valor de la media que fue este que nos acabo de dar, vamos a anotarlo por acá, que es 7.098.5, pues esa diferencia entre este valor, estos valores con este valor nos dan acá 0,0015, 0,1015, 0,0515 menos sería menos 0,0385 y este último sería menos 0,0085. Listo. Ahora, teniendo estos valores, el siguiente paso era elevarlos al cuadrado, es decir, x menos μ elevado al cuadrado. Entonces cada uno de esos valores elevado al cuadrado da lo siguiente, da 2,25 por 10 a la menos 6, el siguiente da 0,0103, el siguiente da 6.52 por 10 a la menos 3, el siguiente da 4,82 por 10 a la menos 3 y el siguiente da 7, que sería con este y este, 7,22 por 10 a la menos 5. Entonces esos serían los valores de esa multiplicación elevada al cuadrado. Ahora, después de eso, recuerdan que la varianza, vamos a hacerla, mover esto por acá. A ver, recuerdan que la fórmula de la varianza era la siguiente, era la sumatoria de x menos μ al cuadrado por f de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces al coger este valor y multiplicarlo por este valor de acá, que son por este valor f de x, que son las probabilidades, pues nos da lo siguiente. Entonces la primera nos da 6,75 por 10 a la menos 7, el siguiente nos da 2,06 por 10 a la menos 4, el siguiente nos da 6.52 por 10 a la menos 3, que sería este, el cuarto nos daría 5,10 por 10 a la menos 3 y el siguiente nos daría 2,04 por 10 a la menos 4. ¿Se va por el video? Listo. Entonces ese sería este valor. Ahora, como que nos piden son la suma de esos resultados, entonces nuestra varianza, si sumamos todo esto, nos daría 0,012
Listo, este sería el valor de la varianza. La varianza es sigma cuadrado. Listo, entonces acabamos de hallar nuestra varianza, que corresponde al valor de 0,012. Tenemos nuestra media, que corresponde al valor de 7,0985, pero nos acordamos de la fórmula, es x menos mu sobre sigma, o sea, la desviación estándar, no la varianza. Entonces, ¿cómo hacíamos para sacar la varianza? Perdón, la desviación estándar, pues simplemente la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esto es la raíz cuadrada de 0,012. Por tanto, sigma es igual a 0,109. Entonces, listo. Con estos datos ya podemos hallar mejor. Podemos hallar las probabilidades que nos piden, porque contamos con la desviación estándar, con mu, y este valor x ya les muestro a qué corresponde. Listo, entonces con esos datos graficamos lo siguiente. Entonces nos piden que ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la acidez del café sea mayor a 7.3? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor a 7, en este pedacito? ¿O cuál es la probabilidad de que sea mayor a 7.3? Entonces, esta lineecita corresponde al valor de 7.3 de xy, que sería todo esto, pero no solo hasta 7.3, sino hasta el final. Sí, o podemos cambiarla. ¿Cuál es la probabilidad de que la acidez del café esté entre 7.03 y 7.3? ¿Sí? O sea, este rango de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que el café esté entre ese rango de acidez? Entonces vamos a desarrollarlo. Listo, muchachos. Entonces, para la primera pregunta es, ¿qué probabilidad hay que la acidez sea mayor a 7.3 pH? Entonces, utilizamos la fórmula, espero que se vea, x menos mu sobre la desviación estándar, que sabemos que x es 7.3 porque es lo que nos están preguntando, menos la media, que ya la habíamos hallado, sobre la desviación estándar, que también ya lo habíamos hallado. Entonces, si vamos a la tabla, eso nos da este valor. Entonces, z es igual a 1.846. Si vamos a la tabla, encontramos que ese área corresponde, o sea, este valor corresponde a un área de 0,4675, que eso sería acá. Entonces, aquí tenemos nuestra media para 7.3. Entonces, corresponde a un área de 4675 medido desde la mitad, porque estamos utilizando las normales, no las acumuladas. ¿Listo? Pues este es nuestro valor de ese área. Pero como nos preguntan cuál es la probabilidad de que la acidez sea mayor, entonces, si sabemos que todo el área vale 1, la mitad valdría 5, ¿cierto? Y si sabemos que la probabilidad entre la media y 7.3 es 46.75 esa área, entonces sabemos que, diríamos que 0.5, que sería la mitad, menos 0,4675 nos daría este valor de este pedacito de área, que eso sería 0.5 menos 0.4675 sería 0,0325. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer para la otra pregunta que decíamos, qué probabilidad hay de que la acidez sea menor a 7. Entonces,
tenemos que nuestra fórmula reemplazamos, pero esta vez con la si es menor a 7, o sea, es decir, nuestro valor de x menor que 7, nuestra media y nuestra desviación estándar. Eso nos da que nuestro valor de z es de menos 0,903. Si estamos usando tablas de las normales, las no acumuladas, entonces este menos nos indica que este valor se ubica por debajo de la media, y efectivamente 7 es por debajo de la media. Listo. Entonces, para este valor sabemos que si buscamos este valor en la tabla, estamos buscando que sea menor que 7 este pedazo. Si buscamos este valor en la tabla de 0,903, nos da que el área bajo la curva es de 0,3159. Pero, igual que en el ejercicio anterior, lo que está midiendo la tabla es esta distancia, desde la media hasta nuestro valor. Igual lo que pasó ahorita acá con el 7.3, medida de la media hasta el valor. Pero nosotros no queremos esa área, sino queremos este otro pedacito, porque es el que nos indica cuál es la probabilidad de que sea menor que 7. Entonces, ese valor es igual a, sería 0,5, que mide la mitad, menos este pedacito. Y eso nos da 0,1845. 0,1845. Y ese sería el valor del área que nos interesa, la que es menor que 7. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad para x2 que sea menor o igual a 7 es igual a 0,1845, es decir, a 18,45%. ¿Sí? Listo, esa sería nuestra segunda pregunta. Ahora, falta una última pregunta, y es que la cambiamos al final, si se acuerdan, y es ¿cuál es la probabilidad para x3 ¿cuál es la probabilidad de que x3 sea mayor que 7.03 pero menor que 7.3? ¿Sí? Entonces vamos a hallar esta probabilidad. Listo. Entonces, ya sabemos la de 7.3, entonces nos da ventaja porque solo tenemos que hallar la otra. Entonces lo mismo, x menos mu sobre la desviación estándar, esto es igual a, vamos a hallar la de 7.3 primero, 7.03, perdón, menos 7.0985 sobre 1.09. Esto nos da un valor para z de 0,0 menos 0,062, lo que significa un área de 0,0239. Listo. Entonces, si vemos en nuestra gráfica, ubicamos acá nuestra media, que es 7.0985. Estamos hallando un valor que esté entre 7.3 y 7.03. Sí, ahorita lo había graficado para acá, pero efectivamente 7.03 es menor que 7.09. Entonces es acá, ¿sí? En ese rango. Entonces está pidiendo cuál es la probabilidad de que la acidez esté entre estos valores de pH, entre 7.03 y 7.3. Entonces, como ya este pedazo acá, es decir, la probabilidad de que la probabilidad de que sea 7.3 o este valor hasta acá, esta área, más bien, estamos haciendo solo este pedacito, nos da que este área, este pedacito acá, porque acuérdense que se mide desde la media hasta el valor del punto, o sea, en este caso aplica solo hasta acá,
es de 0.0239. Pero ¿qué nos hace falta para saber cuál es la probabilidad que está entre este valor? Pues esta de acá, de este lado. Nosotros ya lo habíamos hecho en el primer punto, pero para este pedacito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que no lo vamos a hacer para ese pedacito, sino que vamos a tomar este valor que nos da acá, entre la media y la esquina. Entonces sería, básicamente, el área sería sumar este pedacito acá, que es el que nos acaba de dar, 7,0239, más este pedazo acá, que fue el que nos dio en el primer ejercicio que hicimos, que es de 0,4675. Pues vamos a ver si no estoy escribiendo por fuera. No, aquí no cabe bien. Voy a borrar un poquito acá. Entonces el área sería la suma de esos dos pedacitos, que sería 0,0239 más 0,4675. ¿Sí? Y eso entonces nos da un área de 0,4914. 0,4914. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad que la acidez esté entre 7.03 y 7.3 es del 49,14%. ¿Sí? Entonces, para verlo graficado, quiere decir que acá tenemos nuestra medida, acá tenemos el 7.03 y acá tenemos el 7.3. Quiere decir que esta área total, esta probabilidad de que el valor de la acidez esté entre 7.3 y 7.03 es de